¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí y los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con el que murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Gracias a todos, de veras, por todas las cosas que me escriben, por las sugerencias, por compartir los videos. No se desesperen, recibo todos los días muchísimos mensajes y poco a poco voy contestando cada uno de ellos. Este hechizo que vamos a hacer hoy es buenísimo para todo lo que tiene que ver con relaciones, y más ahorita que tenemos la energía de Mercurio retrógrado. Entonces vamos a visualizar todo lo que nosotros deseamos hacer con nuestras amistades o con las personas que amamos. Entonces vamos a necesitar 2 velas, ya saben, que sean flaquitas para que se consuman rápido y no tarden mucho tiempo. Y vamos a necesitar una de color naranja y una de color amarillo. Estos colores serían los colores del sol, que serían buenos también para temas de dinero, pero aquí lo vamos a usar para temas de relaciones. El color naranja nos ayuda cuando de repente estamos tristes, estamos deprimidos, a lo mejor no tenemos muchos amigos, o no tenemos con quién salir, o no tenemos novio, o estamos pasando por un momento de soledad. Y el color amarillo nos ayuda, pues, esa parte del sol, a conectarnos con el éxito, con la fuerza. Imagínense siempre que sale el solecito, ¿qué nos dan ganas de hacer? Pues ir al restaurante, ir al teatro, al concierto, de ir de fin de semana, de ver a los amigos, de hacer reuniones, de hacer viajes. Y cuando está lloviendo, pues por lo general no nos dan ganas de salir o no nos dan las mismas ganas de hacer cosas que cuando tenemos la energía del sol. Piensen, por ejemplo, un día en la playa. Pues está todo el mundo en la playa, están oyendo música, están platicando. Pues es muy fácil encontrarse con los amigos, conocer personas. Entonces por eso vamos a usar estos colores. Entonces ya saben que con una pluma, la pluma que sea, le van a escribir su nombre completo aquí alrededor. Si es muy largo, lo van a bajar así en espiral, que quede lo más pegado hacia el pabilo. Y ya que tengan el nombre primero en la naranja y luego en la amarilla, si no consiguen de estos colores, pueden usar 2 blancas. O pueden suplir alguna por alguno del color, dependiendo el que ustedes se encuentren. Y le van a dar la intención para lo que ustedes quieren. Y luego lo van a hacer igual. El nombre completo aquí, ya saben, saliva. Y saliva su nombre y aquí. Y le van a escribir primero saliva el nombre de cada una de las 2 velas. Y después, con la pluma, a la vela de color naranja le van a poner todas las cosas que ustedes desean hacer, pero en cuanto a relaciones. Si tienen una pareja, o tienen marido, o tienen, por ejemplo, amigos, ¿qué quieren hacer? Pues a lo mejor ir a una fiesta, a un restaurante, a los casinos, a los teatros, conciertos, de viaje, fiestas, no sé, hiking, lo que a cada uno le guste, lo va a escribir aquí. Y aquí sí lo va a escribir así, en líneas. Y atrás le va a poner 3 signos de pesos, uno aquí, otro aquí abajo y otro aquí abajo, para que quede todo lo que nosotros deseamos hacer de frente y la parte económica acá. Si ustedes usan euros o usan dólares, bueno, le van a poner el símbolo dependiendo la moneda que tenga cada uno. Y en la otra le van a poner igual, ya saben, ya tiene su nombre, ya tiene saliva. Aquí todavía no le van a poner saliva a lo que escribieron, aquí nada más tiene saliva el nombre, al igual que esta. Y en esta van a poner: en este momento agradezco por todas las bendiciones y todas las personas que están a mi alrededor, y abro mi corazón para poder recibir a todas las personas maravillosas que estén por llegar en este momento de mi vida. Que así sea y así será. Y le ponen saliva y le ponen saliva a esto. Y la van a pegar en un plato, ya saben, que sea redondo. Primero van a poner la vela de color naranja. La van a pegar súper bien, que no se les vaya a caer. Siempre es importante calentarla de abajo, no de arriba. Y luego esta la van a poner, pero pegada a la otra. Igual la calientan de abajo y la ponen. Si ven que de repente no se pegan, le pasan el encendedor en medio para que se peguen. Y ustedes las pegan. ¿Ok? Ya que estén así, con los pétalos de 3 flores, las flores que ustedes tengan. Aquí pueden ser frescos o secos.
Me gusta mucho más que estén secos porque son mucho más fáciles a lo mejor de ponerlos así. Pero como ustedes quieran, y la flor que a ustedes les gusta y que ustedes quieran y que para ustedes represente la parte de las relaciones. Yo escogí rosas rojas, pero ustedes pueden poner una rosa roja, blanca, amarilla o las flores que ustedes quieran. Y van a hacer un corazón y lo vamos a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que todo lo hago, si yo tuviera un reloj frente a mí, las 12 serían así y va bajando así. Entonces, las 12 y va bajando de esta forma, aquí tendría el piquito, y luego con la otra vamos poniéndolo de esta forma. Y luego con la otra cerramos ese corazón. Entonces ya lo tenemos así. No importa que no quede súper bien hecho. O sea, aquí lo importante es que tenga esa intención. Y después le vamos a poner romero. Puede ser fresco, puede ser seco, puede ser de las especias o ustedes lo pueden poner a secar. A mí aquí me gusta mucho más seco porque luego fresco cuesta un poquito más de trabajo que lo puedan sacar. Y van a hacer un circulito, o bueno, alrededor del corazón lo van a poner arriba. Y lo van a poner así. Para que sea mucho más fácil, si aquí está el tallito del romero, lo agarran así al revés, bueno, más bien así, y bajan los ramitos, para que sea mucho más fácil poder tenerlo. Y luego otra, en esta parte así. Ya que tienen, ahora sí que todo su corazón, les digo, no importa que no esté súper bien hecho, van a ponerle canela. Y otra vez aquí en sentido de las manecillas del reloj. La canela sí tiene que ser en vara. Eso sí es muy importante. No importa cuánta, la que ustedes quieran. Ya que esté hecho esto aquí, que ya esté como este corazoncito aquí, van a prender primero la naranja y luego van a prender la de color amarillo. Le van a volver a poner saliva a su dedo y saliva a lo que escribieron. Y le van a poner saliva y la van a pasar por toda la vela. Otra vez saliva y otra vez por toda la vela. Van a frotar las manos y las van a pasar enfrente. Y las van a pasar en círculos así. Y después lo van a pasar en sentido contrario. Van a dar 3 vueltas así. Primero 3 vueltas así. Luego 3 vueltas en sentido contrario y luego otra vez 3 vueltas para que sean 9 vueltas. Ya que hayan dado esas 9 vueltas, van a ir bajando esta energía y van a visualizar como si fuera el aura de las velas, como toda esa energía y todo lo que ustedes desean va llegando y se va llegando hacia la tierra. El romero va a ayudar a eliminar esos bloqueos que impide que esto pase. Las rosas van a ayudar a esa parte del amor, esa parte pues, de las relaciones, y la canela va a ayudar a potencializar eso que nosotros deseamos. Nos vamos a conectar con el elemento fuego, con Dijin, con las salamandras, y les vamos a pedir esa fuerza para poder atraer personas nuevas a nuestra vida y para poder también tener esa alegría, para poder disfrutar de cada momento con las personas que amamos. Que lleguen personas nuevas, que con los amigos que tengamos podamos salir, que podamos platicar, que nos podamos reunir, sobre todo que nos podamos divertir. Que esa parte a lo mejor de tristeza o depresión que estén pasando, toda esa energía se libere. Y ahorita tengan esas ganas de hacer lo que ustedes desean. Ustedes pueden visualizar todo lo que desean, pero también pueden meditar con sus velas. Estas velas no las vayan a poner en el baño ni junto a una coladera porque por ahí se van a ir sus deseos. Esta pónganla en algún lugar en donde nadie lo agarre. No las pongan en un altar porque muchas veces las ponen en el altar, la energía está muy densa, se rompe el plato y se les quema todo. Entonces es muy importante que si quieren a lo mejor pónganlo en el piso, pero que no esté en el baño y que nadie lo vaya a agarrar. Ya que se vayan a terminar las velas, ya que vayan a lo mejor como por aquí, van a agarrar 3 rosas o 3 pétalos de la flor que ustedes hayan puesto ahí con la mano y entonces las van a quemar. 3 primero en una vela, 3 luego en otra vela.
Y luego van a agarrar 3 juntitas y las van a quemar en las 2 velas. O sea, las van a poner por decir, si aquí tengo por decir 1, tengo 2, tengo 3, las ponen así, pueden agarrarlas con pinzas de depilar para que no se quemen y las van a meter en medio y las van a quemar. Entonces, 3 con esta y 3 con las 2. Y después lo mismo van a hacer con los pedacitos de canela. Por eso agarren las pincitas de depilar para que puedan agarrar los pedacitos y los puedan quemar. Y esos nada más los van a quemar, pero por en medio. Y ya lo que quede de las velas, eso ya lo pueden tirar a la basura. O sea, cuando ya se hayan acabado, lo tiran a la basura. Y todo esto que queda aquí, lo van a hacer polvito con las manos, se lo van a poner en la mano izquierda y lo van a soplar. También lo pueden regresar a la tierra, lo pueden poner en algún jardín, lo pueden poner a lo mejor en alguna plantita de su casa para que toda esa energía se regrese a la tierra. Y los mejores días para hacer este hechizo sería el miércoles o el viernes. Y siempre de la luna nueva a la luna llena. Entonces, bueno, hagan sus velas y platíquenme a ver cómo les va. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un besito con mucho cariño.